Aquí comienza Jaque Mate. ¡Viva el vino! ¿Perdona? ¿Pero estamos locos? ¡Se ha matado Paco! Va a haber un crimen ahí. Energía relajante, yo necesito mucho la energía relajante. Paso palabra. Con Carlos Javier Lillo. Bueno, pues buenos días y bienvenidos a Jaque Mate. Hoy voy a hacer una lectura propia hecha por mí, por Ángela León, sobre el día de ayer, que fue el día 8M, y me interesa dejar claro un primer aspecto y una primera condición del día de ayer. No fue un día de fiesta, no fue un día de celebración, fue un día de reivindicación, de lucha, de manifestar y de denunciar por no sé cuánta vez las circunstancias negativas que rodean a la mujer en todos los ámbitos, desde el ámbito familiar, laboral, estudiantil, deportivo. Hablar un poco de esa metástasis de violencia que nos recorre y que nos ha recorrido alguna mujer a lo largo de nuestra vida, sin duda y de alguna forma, porque es más que evidente que es una realidad tangible. Yo me voy a referir al caso de España, pero si nos vamos a casos como países de Oriente Medio, ya es absolutamente la destrucción de género femenino, la confirmación de la presión y de rechazo de nuestra existencia. Y en el caso de España, pues bueno, se da unas situaciones bastante particulares, ¿no? Podemos hablar, por supuesto, de recuerdos de esas mujeres que han sido asesinadas por parte de sus parejas, exparejas, maridos, el género masculino, oprimidas por el patriarcado y finalmente asesinadas. No son fallecidas, son asesinadas, que eso también es una cosa que en 2023 tenemos que recalcar. Tenemos también la disputa entre la coalición de gobierno por la ley del sí sobre sí, cuya disputa, cuyo protagonismo y debate está en quién enarbola la bandera de esa ley, si Irene Montero, si la ministra de Justicia, si PSOE, si Podemos. Estamos hablando de PSOE y de Podemos, pero podríamos hablar de cualquier otro partido. En este caso, tenemos que mencionarlo a ellos dos porque forman la coalición actual del gobierno de España. Una coalición que cada vez se está debilitando y que ahora mismo, el día del 8M, en el tema del feminismo, creo que han hecho ya ¿cómo decirlo? Un carro de batalla bastante, desde mi punto de vista, peligroso. ¿Por qué? Porque, como he dicho al principio, se trata de un asunto, la violencia de género, la violencia contra las mujeres, el feminismo en general, como una cuestión de apropiación política. A ver quién hace de ese concepto, de esa realidad social, repito, realidad social, a ver quién saca rédito político para las elecciones que inminentemente se van a celebrar. Desde luego, lo que sí está claro es que lo personal es político. Si existe un gobierno, sea de derecha, de izquierda, tiene esa frialdad, busca solamente la apropiación política y hace ojos ciegos de la realidad que rodea, en este caso, a nuestro país, a España, desde luego no hace política. Porque lo político, las circunstancias, en este caso de las mujeres, de la violencia sistemática que percibe la mujer, es una cuestión política. ¿Por qué? Porque viene de lo político, porque es una realidad mostrenca, sociológica, histórica. La mujer parece ser que hay que recordar por no sé cuánta vez que es el sujeto que más violencia histórica ha percibido a lo largo de los tiempos. Y ahora no es un momento mejor, sino es un momento diferente. ¿Por qué? Porque en el día de ayer, pues nos levantamos con noticias de verdad que muestran una vez más la impunidad que tiene el agredir a una mujer o violentarla en cualquiera de sus facetas, ¿no? Por ejemplo, en Leganés, un hombre increpa a dos niñas, un hombre con 17 antecedentes penales, varios de ellos por la agresión sexual, que ha sido puesto en libertad después de increpar a dos niñas, de intentar secuestrarla y ofrecerle dinero y cocaína y perseguirlas. Las niñas tuvieron que refugiarse en un bar y una de ellas, mientras que ocurrían las circunstancias, ese intento de agresión, ese intento de secuestro, pues fue bastante hábil y puso el móvil a grabar. ¿Por qué?
por otra cuestión importante que nos rodea a las mujeres cuando sufrimos este tipo de agresiones y de violencia, que es que la falta de incredulidad. De hecho, la propia adolescente, la que graba, enciende la cámara porque en el caso de que le pase algo, quiere tener pruebas para que la crean. Guardo este silencio porque me parece ya bastante fuerte el hecho de tener que en un momento de violencia, en un momento de tensión, tener que tener la sangre fría para que te crean, o sea, buscar pruebas in situ para que luego el juicio público, que normalmente se nos hace a las mujeres, sea como algo en el que se nos infravalora, en el que se nos cuestiona constantemente, ¿no? Numerosos son los juicios en los que el juez o el abogado de la defensa pues ha puesto en duda que realmente nos hayan agredido, que realmente no hayamos consentido, porque bueno, el concepto de consentimiento es el caballo de batalla de Irene Montero a la hora de defender mediante esta ley del sí sobre sí, que el PSOE pretende reforma que se ha aprobado en el Congreso con los votos de la derecha, algo que ya tiene que llamar bastante la atención. Y el otro caso que quería apuntar junto con el de las dos chicas de Leganés, que afortunadamente no fue a más, fue otro que ocurrió en Badalona y este tiene componentes aún más graves, sin desmerecer el otro y sin quitarle importancia en ningún caso. Y es que esto ocurrió en un centro comercial de Badalona, donde una niña menor de 14 años fue agredida por 6 agresores. Uno de ellos tiene menos de 11 años, por lo tanto hay un menor que es inimputable, que ha cometido un delito y que está confirmado. ¿Por qué? Porque esto ocurre en noviembre y en diciembre es cuando la propia adolescente se da cuenta, bueno, el hermano del adolescente se da cuenta de que hay un vídeo en circulación donde se muestra la agresión que sufrió en un centro comercial. Cuando ocurre esta tragedia, pues la chica busca auxilio, encuentra a un vigilante de seguridad y pues bueno, como que la ignora abiertamente y no presta atención a su emergencia y a su testimonio. Supuestamente estos menores, este menor de 11 años, no tiene responsabilidad penal. La ley del menor, en este caso vinculada a una agresión sexual, es otra muestra de la impunidad que tiene el género masculino. En este caso, estos criminales, porque yo no voy a llamar adolescentes, los llamo criminales, que son los que son, ni menores, porque son delincuentes, pues no tienen responsabilidad penal. ¿Por qué? Esto es una pregunta que la dejo ahí en el aire, ¿de acuerdo? En estos dos casos de los millones que desgraciadamente se han producido, porque en España llevamos 10 mujeres asesinadas ya, una realidad que parece que no se pone demasiado en valor y que no tiene tampoco un efecto práctico. Efecto práctico porque, bueno, la ley del sí suele sí, promovida por el Ministerio de Igualdad, capitaneado por la señora Irene Montero, pues bueno, por una cuestión de ego, desde mi punto de vista, pues no se ha prestado a reforma hasta este momento, hasta que el otro gobierno de coalición se ha puesto y ha enfrentado, digamos, el drama de los efectos indeseados, que me parece un eufemismo criminal, que ha tenido la ley con la puesta en libertad de agresores y violadores en la calle, lo que repercute en víctimas que han sufrido agresiones y han tenido que ver cómo estos criminales, pues, ven reducida su condena por una ley que no está bien hecha, que está bien claro que las intenciones eran buenas, por supuesto, eso nadie lo cuestiona, pero que el efecto que ha tenido no es que haya sido indeseado, es que ha sido absolutamente criminal. Creo que la política tiene que hacer un lavado de conciencia. Creo que España, a nivel de violencia de género, tiene que volver a meter la cabeza en la lavadora y darse cuenta de que los pasos que se dan, no solamente hay que mirar la intención, sino también hay que mirar el efecto real. No podemos vivir en una utopía, no podemos plantear leyes que tengan buenas intenciones cuando son referidas al género humano y cuando son también dirigidas a una cuestión tan histórica como es la violencia contra las mujeres. Violencia que se
desarrolla de una manera, no sé, como la metástasis. Puede que la comparación sea desagradable, pero yo creo que es apropiada, que está arraigada en la cultura, que está arraigada en la educación. No puede ser que menores perpetren esa violencia o cualquier tipo de violencia sobre la mujer. Es imposible, eso significa que el país ha fracasado. Eso significa que la educación tiene que también meter la cabeza en la lavadora y eso tiene que servir para despertar un poco y salir de la caverna y dar cuenta que se tiene demasiadas esperanzas en el género humano y en particularmente en el masculino. Parece ser que ser más punible, ser más punitivo, es como un crimen. No, un crimen es hacer leyes que tienen efectos indeseados y dirigirte a la audiencia pública hablando de efectos indeseados cuando hay mujeres que en este caso están siendo vejadas, están siendo ignoradas y una vez dañadas y esta vez por el propio sistema. No sé, creo que esto nos debería de hacer reflexionar un poco, sobre todo a la hora de utilizar el lenguaje y sobre todo a la hora de enfocar lo que es las políticas enfocadas a la protección de la mujer, a la hora de dar garantía. La política tiene que estar abierta. La política con respecto a la violencia de género tiene que abrir los ojos y tiene que dar un paso más. No se puede quedar en leyes que surtan efectos indeseados. ¿Cómo vas a hablar de efectos indeseados con una realidad histórica que oprime? ¿Cómo puedes hablar de la solución de la paridad? Que a mí me parece que es una solución que se queda bastante escasa y que incluso implica discriminación positiva, porque es obligar a las empresas a que los consejos de administración y en demás departamentos tengan mismo número de hombres que de mujeres. No creo que esa sea la solución. No lo creo. No lo creo. No, lo que creo que es la solución es la puesta en valía de la capacidad de la mujer para llegar a según qué cotas. No simplemente darle un premio, porque la discriminación positiva son prácticas políticas que realmente lo que realzan es esa falta de, esa dificultad. No facilitan el camino, lo regalan. En el sentido de que tiene que haber más número de hombres que de mujeres en una empresa, pues vamos a obligar a las empresas a tal. No, no creo que esa sea la solución. No creo. Creo que hay otros cauces donde la integridad, la contundencia jurídica de la mujer puede ser más puesta en valor que con leyes que obliguen. Porque si puestos a obligar, deberíamos de obligar más penalmente. Y deberíamos de ser más punitivos penalmente. Creo yo, esa es mi opinión, esa es la opinión de Ángela León. Creo que me he explicado con claridad. Creo que he sido lo más sincera que he podido ser, porque cada vez que enciendo, que escucho un medio de comunicación, me entra una indignación tremenda, porque es que es verdad. Sí, nos siguen matando, nos siguen agrediendo y gozan de una impunidad tremenda. Y sobre todo juegan con el miedo y la indefensión propia. Porque la incapacidad que provoca el miedo de estar en una situación de violencia de género, de violencia machista, de violencia laboral, de violencia deportiva, de estar por la calle y tener miedo a encontrarte con según qué hombre sola, de tener que ir fingiendo que hablas por teléfono para que tal, de ir más ligera a tu casa, de no querer ir sola a un sitio. No sé, estamos hablando de circunstancias de verdad que deben de hacer movilizar las cabezas y sobre todo la organización y penalización de según qué conducta. No puede ser que un hombre con 17 antecedentes penales, uno de ellos o varios de ellos por agresión sexual, esté en la calle de nuevo. Eso es un completo fracaso. Eso es un completo fracaso total. Y este tipo de circunstancias son las que tienen que mover esa serie de políticas. No valen los discursos bonitos, no valen los discursos que agraden a los oídos. La palabra está muy bien, es necesario llamar a las cosas por su nombre, pero cuando una realidad es tan evidente, tan agresiva, tan punitiva, yo creo que hay que pasar a la acción. No podemos seguir hablando, tenemos que seguir actuando y tenemos que seguir luchando contra la violencia de género y la violencia contra las mujeres. Muchas gracias.